El lunes 16 de julio de 1212, un ejército cruzado, encabezado por el rey de Castilla, Alfonso VIII, lleva 2 días frente a las tropas del califa almohade Muhammad al-Nasir. No muy lejos del rey castellano, forman los reyes de Navarra y Aragón. Los acompañan voluntarios lioneses y portugueses, y caballeros de las órdenes religiosas de Calatrava, el Hospital, Santiago y el Temple. También hay cruzados ultramontanos, llegados desde Francia, Inglaterra y el resto de la Europa cristiana. Junto a al-Nasir forman soldados almohades venidos de Marrakech y Sevilla, tropas andalusíes, arqueros montados turcos y yihadistas recién llegados de todo el norte de África. Unos y otros se encuentran al sur de Sierra Morena y están a punto de protagonizar una de las contiendas más conocidas de la historia medieval, la más grande de la península ibérica en esos siglos. Un acontecimiento tan brutal como relevante que acabará conociéndose como la Batalla de Alta o Batalla de las Navas de Tolosa. Más de 800 años después, en el mismo campo de batalla, un equipo de expertos realiza el primer gran estudio arqueológico sobre el terreno. ¿Quiénes eran unos y otros? ¿Es cierta la historia que ha llegado a nuestros días? ¿Qué ocurrió realmente ese 16 de julio de 1212? La batalla por excelencia para el pleno medieval español eran las Navas de Tolosa, y además tenía componentes muy interesantes, porque no solo era una cuestión peninsular, sino que había combatientes tanto del norte de África como del centro de Europa, como de prácticamente casi todos los reinos peninsulares. A principios del siglo XIII, la situación política en la península ibérica es una situación compleja. En el contexto concreto de la batalla de las Navas de Tolosa, nos vamos a encontrar con 5 grandes núcleos políticos cristianos: el reino de Portugal, el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Navarra y el reino de Aragón, en el que, a su vez, acabarían integrándose otros componentes políticos, por ejemplo, los condados catalanes. Y al sur de la península ibérica, lo que nos vamos a encontrar es con unos estados islámicos, un al-Ándalus unificado bajo el manto dentro de la estructura del imperio almohade, de un imperio bereber. Las relaciones entre todos ellos, incluso entre los de un mismo bloque, siempre fueron muy cambiantes. No siempre hay periodos de paz ni de guerra entre cristianos y musulmanes, sino que hay, evidentemente, periodos de fricción entre los propios reinos cristianos. O sea, esto no es un mundo estable, es un mundo muy inestable. Pese a que hay mucha parentela y muchas relaciones familiares entre ellos, hay mucho enfrentamiento, mucha lucha por el control de la frontera, sobre todo depredar los territorios de uno o de otro. Era un continuo enfrentamiento que los llevaba muchísimo tiempo. No eran amigos. La historia de las relaciones de los 5 reinos, Portugal, León, Castilla, Navarra y Aragón, había sido compleja, muy compleja. En muchas ocasiones, a lo largo del siglo XII, los reinos cristianos habían estado mucho más dispuestos a luchar entre sí que a luchar contra los musulmanes. En Al-Ándalus pasan los 3 tanto de lo mismo. Incluso dentro del imperio almohade hay tensiones. Igual que durante toda la historia de Al-Ándalus, había habido tensiones internas. Siempre hay que pensar que los enemigos son internos y externos. En resumen, tenemos en la península, en el norte de la península ibérica, los reinos de Portugal por una parte, Castilla y por otra parte León, Navarra y estaba Aragón. Y al sur estaba Al-Ándalus. Tenemos el gobierno del califato almohade, que es una parte esencial en esta historia. El movimiento almohade surge en lo que es ahora el sur de Marruecos. Empieza como un movimiento revolucionario en las zonas montañosas del Alto Atlas y del Anti-Atlas. Van a utilizar la lengua bereber, la van a utilizar tanto en textos doctrinales como en los ritos. Por ejemplo, la llamada a la oración se va a hacer en algunos momentos en bereber. Tenían la idea de que traían una sociedad nueva, de que iban a crear algo que iba a ser diferente. Por tanto,
con quienes se va a enfrentar a Alfonso VIII y sus aliados en las Navas es con uno de los grandes imperios que se formaron en el norte de África durante estos 3 siglos centrales de la Edad Media. De hecho, desde Roma, que casi lo podíamos considerar como una atalaya desde la que se podía tener una perspectiva global, se tenía conciencia del peligro que existe en estos momentos. Peligro de derrumbamiento de la frontera occidental de la cristiandad. Tras años de revueltas, el imperio almohade logra someter a los almorávides y andalusíes, y pone así su poder sobre el resto de los musulmanes que se pueblan la península. Una vez lo ha conseguido, los reinos cristianos se interponen en su camino. Portugal, León, Aragón. En Castilla, no obstante, gobierna un rey decidido a frenar el avance del califato almohade, Alfonso VIII. Es uno de los grandes monarcas de la segunda mitad del siglo XII peninsular y la primera década y mediada del siglo XIII. Alfonso VIII tuvo una vida compleja, aunque sí que es verdad que las noticias que nos llegan por la fuente escrita es la de un rey magnánimo y generoso. Estuvo casado con Leonor de Plantagenet, con lo que originaba un vínculo muy fuerte con el reino de Inglaterra, pero sí que es verdad que tuvo o debió de tener una vida complicada. Fue rey siendo menor de edad. Se trata de una minoría de unos primeros años de reinado, en los cuales el reino de Castilla va a ser presionado por sus vecinos, tanto por el reino de León como por el reino de Navarra, y solo a partir de su mayoría, del momento en el que accede a la mayoría de edad, es cuando por una parte comienza a enfrentarse a esos problemas que le han generado sus vecinos, y posteriormente retoma de nuevo la guerra contra el Islam. Lo primero que emprende es volver a reconquistar lo que ha sido suyo y había sido arrebatado sobre todo por el reino de León. Y él, una vez, digamos, arregladas las cuestiones internas, empieza una serie de alianzas, sobre todo con Navarra y con Aragón, para poder hacer frente a este peligro que es el propio imperio de almohades. El choque entre Castilla y los almohades tiene un hito fundamental que se produce antes de la batalla de las Navas de Tolosa, en concreto 17 años antes, y que fue la batalla de Alarcos. La batalla de Alarcos marca un hito en el poder almohade de la península ibérica, porque Alfonso VIII consigue el apoyo de Navarra y de León. El problema es que Alfonso VIII se precipita y no espera a que lleguen los contingentes de León y de Navarra. Alfonso VIII, que se adelanta y va solo a Alarcos, además se precipita, se planta cara inmediatamente. Y ahí viene la gran derrota. Esa precipitación provoca la derrota, una derrota absoluta. La batalla de Alarcos fue un gran triunfo para los almohades y hay que tener en cuenta que en esta época los triunfos militares tenían unas implicaciones teológicas. Si tú vencías en la batalla, Dios estaba de tu lado, y si no vencías, pues Dios te había abandonado. De manera que cuando conseguías una victoria, de alguna forma reforzaba su autoridad. Esta gran derrota de Alfonso VIII, en la que Alfonso VIII tiene que salir incluso galopando de Alarcos herido, con un grupo muy pequeño de caballeros, es algo que a Alfonso VIII le llevó muy dentro, muy en el alma. Porque incluso cronistas contemporáneos, gente que convive con él, como Revería Jiménez de Herrera, el arzobispo de Toledo, insisten en que busca la venganza. Parece que siempre tuvo esa idea de, en algún momento, poder tomar la revancha, pero se da cuenta que necesita más apoyo, que Castilla por sí sola no puede confrontar con el ejército almohade. La única forma de hacer frente con garantía a los almohades era encontrar una unidad de acción, pero eso era realmente complicado. Los esfuerzos diplomáticos llevados a cabo por los distintos pontífices, Clemente III, Celestino III, Inocencio III, fueron ímprobos para poder conseguir esa unidad de acción. Y Alfonso VIII estuvo dispuesto a encabezar esa unidad de acción, prueba de que se convierte en la cabeza de la cristiandad peninsular. Es que el propio Papa le concedería un muro de cruzada y además haría todo lo posible para que el resto de los reyes peninsulares se unieran en ese proyecto para luchar, para acabar con el poderío almohade en la península ibérica. Desde Roma y a petición de Alfonso VIII de Castilla, el Papa Inocencio III llama a la cruzada contra el califato almohade. Convoca así a cualquier cristiano a luchar en la Guerra Santa que habría de librarse en la península ibérica.
El Papa Inocencio III era una figura fundamental. Rápidamente insistió a los demás reinos para que formaran parte del contingente militar o que se abstuvieran, y desde luego dio ese perdón por los pecados que era la clave de la cruzada. La acción que lleva Inocencio III es intentar poner fin a esos enfrentamientos, esos choques que los diferentes reinos cristianos estaban desarrollando por la frontera, que formaran frente común, apoyando la cruzada que él predicaba y que se centraran básicamente en ir a derrotar a los ejércitos almohades. Lo más importante de una bula de cruzada es que primero llama a cualquier cristiano, da igual de qué reino eres, y al mismo tiempo en el sitio donde se va a realizar esa cruzada, en este caso comandada por el rey de Castilla. Previene a todos los que intervengan en la cruzada de ser atacados por otros reinos cristianos bajo pena de excomunión. Con lo cual quiere decir que tú puedes iniciar una campaña militar y en teoría nadie te puede atacar, salvo que corra el riesgo de ser excomulgado, que en ese momento era algo bastante serio, y que cualquiera puede venir a la cruzada. Sabemos que ha habido caballeros ingleses, que ha habido caballeros alemanes, franceses, italianos y muy probablemente otros sitios de Europa que no somos capaces por el momento de documentar. No sabemos si, como dicen algunas fuentes, fueron 40.000 o 60.000 los cruzados ultrapirenaicos que llegan a la península. En realidad no lo podemos saber, pero en cualquier caso es una masa de personas verdaderamente notable. Y hay que reconocer que el papel jugado por algunos predicadores hispanos en Francia, en Gascuña, en Aquitania, parece que fue muy importante a la hora de atraer a esos cruzados ultrapirenaicos. Por ejemplo, el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Herrada, participó directamente en la predicación de la cruzada en el sur de Francia. Rodrigo Jiménez de Herrada era una persona que, si hubiera nacido en el siglo XV, todos hablaríamos de que ese es un señor renacentista, porque era una persona extremadamente culta. Hay que pensar que había estudiado Derecho y Filosofía en París y en Bolonia. Era políglota, hablaba árabe, hablaba hebreo, hablaba latín, alemán, hablaba también italiano y castellano. Es una persona que promovió incluso la formación de universidades. Y todo eso lo combina con otra faceta como consejero real de Castilla. Es una figura absolutamente clave. Y también tenemos que pensar que el que viaja por toda Europa pidiendo apoyo por la cruzada llega a Roma y consigue la bula. Es ese Jiménez de Herrada. O sea, Jiménez de Herrada en esta campaña de cruzada bajo una bula de cruzada, pues no se entendería. Gracias a él y tras la promulgación de la bula de cruzada a lo largo de la Europa cristiana, decenas de miles de hombres atraviesan los caminos de la península en la primavera de 1212. Además de los voluntarios franceses, leoneses o portugueses, el rey de Aragón, Pedro II, así como el rey de Navarra, Sancho el Fuerte, deciden unirse al rey castellano. La fecha de la octava de Pentecostés de 1212 parecía en todas las predicaciones, por lo tanto, todo el mundo sabía a dónde tenía que acudir y cuándo tenía que estar. En Toledo, en mayo de 1212. Toledo se ofrecía una vega muy importante para poder asentar a todo el mundo. Era una ciudad de bastante entidad dentro del reino y al mismo tiempo estaba muy cerca del teatro de operaciones. Entonces, este era el punto perfecto. Acuden los prelados de cada uno de estos reinos con sus milicias concejiles y acuden una serie de nobles que van formando la vanguardia de cada uno de los bloques. Estaba Castilla como promotor, pero a Castilla se unió en primer lugar Aragón desde el principio, y por otra parte se unió también Navarra. Es cierto que León y Portugal no intervinieron, pero también es cierto que no prohibieron que sus caballeros se unieran a la cruzada. De Europa vinieron voluntarios del Reino de Inglaterra, vinieron caballeros de la zona francesa, caballeros de la zona italiana y también las órdenes militares. Estaba la Orden Militar de Calatrava, de Santiago, del Temple y del Hospital. En Toledo, sin embargo, se producen desencuentros entre los caballeros de origen hispánico y los cruzados venidos de Europa. Los europeos, menos acostumbrados a compartir sus ciudades con musulmanes y judíos, protagonizan disturbios en la ciudad. Siempre que había una salida, una partida hacia la cruzada, en el lugar en cuestión, en el lugar que se designaba para partir, solía haber persecuciones contra los judíos, y Toledo no fue una excepción.
En toda concentración de un ejército, cuando concentras a mucha gente de territorios muy distintos y con costumbres muy diferentes y con mentalidades muy distintas, pues evidentemente llega la fricción. No pueden entender cierta relajación de costumbres por parte de los cristianos con las poblaciones musulmanas. Y esto no solo es un problema del ejército cristiano, esto es un problema también del ejército almohade. De hecho, sabemos, por ejemplo, que el ejército almohade cuando llega a Sevilla se divide en 5 campamentos distintos. El propio califa manda a hacer 5 campamentos para no mezclar tribus de distintos orígenes que pudieran suponer un enfrentamiento entre ellos. Entonces, hay que pensar que una campaña de este tipo, tanto por una parte como por la otra, supone por parte de sus, digamos, comandantes en jefe, tener muy controladas el orden, pero el orden público dentro de su propio ejército. El califa almohade en 1212, cuando se plantea la batalla de Muhammad Nasir. Nasir es el cuarto califa almohade, es el que logra conquistar las Baleares, que era la zona que había quedado todavía en poder de los almorávides, y Nasir va a dirigir él personalmente una campaña contra lo que es ahora Túnez, y va a vencer también allí a los almorávides, de manera que él podía ser un dirigente militar eficaz. Y Nasir está perfectamente informado, porque él desplaza a su ejército, pero desde antes, porque él ya un año antes llama también a la Guerra Santa. La yihad es fundamental también para el mundo almohade. El ejército almohade es un ejército muy pesado de mover. Necesitan reclutar, reunir provisiones, organizar el cruce del estrecho. Eso no se improvisaba, con gente que no solo vienen del norte de África, sino que también vienen de Egipto, de Siria. Se convoca a turcos y desembarcan con un gran ejército que instalan en Sevilla. Aunque el rey de Navarra, Sancho el Fuerte, no aparece en Toledo en la fecha indicada, el rey castellano, Alfonso VIII, unido al rey de Aragón y al resto de cruzados, parte rumbo sur y se adentra en territorio almohade. El planteamiento de los cruzados que se reúnen en Toledo era ir avanzando lo más rápidamente posible hacia el sur en busca del ejército almohade. Hay un objetivo muy claro, que es buscar un enfrentamiento directo en campo abierto con los almohades. Evidentemente, un ejército medieval, si no tiene puntos de avituallamiento, en el sentido sobre todo del agua, y el agua no es tanto un problema que lo es por las personas, sino que es un problema también por los animales. Por ejemplo, los caballos de batalla tienen que estar en perfectas condiciones, no pueden llegar con un animal de guerra en una mala condición a un campo de batalla. Entonces está claro que todo el proyecto es buscado a las aguadas. Prácticamente el quinto día de salir de Toledo, el día 20 de mayo de 1212, la vanguardia del ejército castellano asalta el castillo de Málaga y emprende el asedio del sitio y finalmente lo conquista. Las consecuencias son totalmente indeseadas para los reyes cristianos, porque prácticamente se aniquila a toda la población de Malagón en un procedimiento que era también habitual en el mundo de las cruzadas en el mundo europeo. Evidentemente la península seguía otras tradiciones y era inadmisible esa matanza sin motivo cuando además se había producido la rendición del sitio. Y bueno, pues toda esa situación va a cristalizar, va a estallar definitivamente con Calatrava. Ya en Calatrava se presentan las primeras dudas. La primera duda era si merecía la pena entretenerse, perder tiempo en la conquista de Calatrava, o si por el contrario había que olvidarse de Calatrava y seguir adelante. En Calatrava también se paraba. La toma de Calatrava marca un antes y un después en el ejército cruzado. Calatrava está al sur del Guadiana, en la orilla izquierda del Guadiana. Es la población más importante. No se podía dejar una población tan importante como esta sin tomar, entre otras cosas, porque desde la Cleta Guardia se podía atacar el ejército cristiano que estaba avanzando. Cuando llegan a Calatrava, ponen sitio a la fortificación y se produce un enfrentamiento en contra de los almohades. No sabíamos que íbamos a encontrar a quitar todo un derrumbe de coracha. De repente, un cuerpo con la lanza al lado y lleno de flechas, que se relaciona directamente con lo que es la batalla. Los defensores de Calatrava ya sabían lo que había sucedido en Malagón. Cuidado que no puede suceder aquí lo mismo. Y viendo lo que había ocurrido en Malagón, sabemos también por las fuentes escritas que en la noche varios notables de la ciudad
descienden con unas ocas por las murallas, quizás a escondidas del almohade, como dice la fuente, porque el que está aquí al frente de las tropas es un andalusí. Los andalusíes no se llevan bien con los almohades. Se sabe que durante toda la noche la delegación, vamos a llamarla así, de la ciudad, va directamente a la tienda de Alfonso VIII y se produce un acuerdo. Se les deja salir a toda la población con sus caballos, etcétera, lo cual lo más seguro es que no fuera muy bien visto por los ultramontanos, que no lo vieron demasiado bien, porque si vienen en plan de cruzada no es para que esto se les dé a los calatravos, sino que habría que repartirlo con todos los que intervienen aquí. Parece sentarles muy mal que hay una capitulación y que se respete la vida de Cáiz y de la gente que vivía en Calatrava. Al día siguiente, las murallas de Calatrava son testigos de cómo buena parte de los soldados ultramontanos decide abandonar las filas del ejército cristiano. Sin embargo, la pena por su deserción no dura demasiado entre los cruzados. Sancho VII de Navarra, conocido como el Fuerte, se presenta al fin en el campamento cristiano. Le sigue una hueste de 200 caballeros navarros, a los que a su vez siguen cientos de infantes, peones y arqueros. Por primera vez, los reyes Pedro II de Aragón, Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII de Navarra lideran la marcha del ejército cruzado. Su destino por el momento serán los pasos de Sierra Morena. Cuando el califa almohade tiene noticias del acercamiento de la marcha del ejército cruzado, lo que hace es poner en movimiento su propio ejército, acercarse desde Sevilla, primero hasta Jaén, pero al saber que ya los cruzados han llegado a Calatrava y que se ha producido entonces su capitulación, lo que hace el ejército almohade es adelantar sus posiciones desde Jaén a Baeza y, posteriormente, desde Baeza hasta el lugar en el que hoy está la localidad de Santa Elena. Él pensaba que por lo menos 20 días o un mes Calatrava resistiría, pero claro, caído a los 2 días, pues le da poco tiempo entonces y tiene que avanzar su ejército a los 2 de Sierra Morena, o sea que hay unos 14 días para mover a todo ese ejército. Da la impresión de que el califa no quiere entrar en guerra. El califa lo que está haciendo es poner un sitio donde es una locura meterse. Si te metes ahí estás muerto, porque el que conozca ese escenario de la batalla es un sitio imposible, absolutamente imposible. La zona de Sierra Morena es una zona orográficamente muy compleja, muy abrupta, y el ejército cristiano, ¿cuándo entra? Entra por el paso del Mural, el camino tradicional entre la meseta, la zona de comunicación entre la meseta y Andalucía. Pero eso no quiere decir que siempre tengan suerte, porque hay más de un testimonio de navas que, por ejemplo, cuando cruzan la actual Sierra Morena, se quejan del problema que tienen, de que están pasando sed, de que hace mucho calor y que lo están pasando realmente mal. No es fácil pasar. Todos los estudios que venimos haciendo de carácter topográfico, de curvas de nivel, de pendientes, nos van indicando que por allí no es fácil moverse, sobre todo si pensamos en eso que se decía, no solo el ejército con sus caballerías, sino todo lo que va detrás, porque esta gente, cuando llega la noche, tendrán que darle de comer a los animales, tienen que darles de beber, ellos tienen también sus necesidades, lógicamente, en un terreno muy complicado, y no es fácil moverse con tanta gente por allí. Entonces el ejército cruzado, el ejército cristiano, inicia el recorrido hacia la toma de Castroferral. Castroferral era poco más que un puesto de vigía que controlaba ese paso, pues las intervenciones arqueológicas han sacado a la luz una fortificación mucho mayor de lo que se esperaba, construida en época romana y reutilizada sucesivamente en época andalusí. El ejército cristiano toma el castillo, y cuando toman el castillo se dan cuenta dónde está ubicado el inmenso ejército almohade y la dificultad que tienen de acercarse debido a esa orografía tan complicada, tan difícil, tan abrupta hacia el ejército almohade. Quedan 3 días para la batalla, que está llamada a ser la más numerosa de cuantas se produjeron en la Edad Media en la península ibérica. Tanto el rey de Castilla, Alfonso VIII, como su consejero, el arzobispo de Toledo, son conscientes de estar ante un hecho que podría ser determinante. Los pasos de la sierra, bien protegidos por Al-Nasir, son ahora la mayor preocupación del monarca. Según la leyenda, un pastor sería el encargado de mostrar al ejército un paso alternativo al de la losa.
un paso capaz de situarle frente al califa almohade. Aquí, en este contexto, donde hay que situar el surgimiento de esa figura providencial, que les dice a estos reyes que conocen un camino que es mucho más sencillo por el que el ejército puede pasar. En fin, la sierra estaba habitada, aquí hubiera un pastor. No resulta algo distorsionador que fuera un cristiano, podría ser. Hubo colaboración entre algunos andalusíes con los cristianos. Siempre ha habido abalices, gente de frontera que conocía muy bien todos esos pasos, y se cree que el pastor era una persona de ese tipo. Alguien que conocía perfectamente la línea de frontera y que fue guiando. Alguien tuvo que guiarlos, llevarlos por la senda idónea, salvando los obstáculos más importantes, como es el paso de la Losa, por donde tuvieron que circular los ejércitos cristianos hasta colocarse donde tenían que hacerlo. Cuando los cristianos consiguen bajar desde la cima de Sierra Morena, establecen su campamento en un lugar en el que hay el campo de batalla, que está bien localizado, de las Navas de Tolosa, que se conoce como la Mesa del Rey, y es allí donde establecen su campamento. Interesa señalar el grado de sorpresa con el que los musulmanes, con el que el califa almohadí vio cómo los cruzados habían conseguido bajar sin ser vistos y cómo habían instalado el campamento enfrente al suyo, prácticamente sin tener capacidad para reaccionar. En el momento en el que hay un cambio de dirección del ejército cristiano, no previsto, porque es evidente que no está previsto por el califa, todo lo que es su planteamiento y su orden de batalla cambia radicalmente y lo obliga a improvisar. Y además lo obliga a improvisar en un sitio donde, de tener la supremacía, pasa a estar, porque eso sí sabemos dónde es la batalla, pero en una situación de igual a igual, y eso es lo que iguala la partida. Hay un cronista de la época, Juan de Osma, describe con dos palabras lo que sintió el califa. Es temor y estupor, o mejor dicho, estupor y temor. Primero el estupor ante el hecho de que se encontraba con un campamento plantado a unos cuantos centenares de metros del suyo, y por supuesto lo que tiene es temor, y siente temor porque los almohadí nunca habían querido dar la batalla, al contrario de los clanes cruzados que pasaban por buscar una batalla. El califa había maniobrado todo lo posible para evitar ese enfrentamiento y de pronto se lo encontraba. El califa almohadí está viendo venir la complejidad de lo que se le viene encima. Si hablamos de esas cifras tan desmesuradas, aquí no tenemos espacio para tantísima gente. Normalmente al enemigo al que se derrota se le atribuye una gran cantidad de efectivos, porque eso agranda la magnitud de la victoria. O por ejemplo, se disminuye un contingente para justificar la derrota. Luego, las cifras que dan los cronistas siempre hay que ponerlas entre comillas, pues cuando no descartarlas directamente no son creíbles. Pudieron haber existido 3 campamentos distintos, uno por cada uno de los reinos cristianos peninsulares. Puede que hubiese otros campamentos alternativos o que en la mesa solo estuvieran los principales efectivos que tenían un control más directo del campo de batalla, que el resto de los compañeros estuvieran en las laderas, en las zonas más próximas, con el agua, zonas donde podría ser más fácil acampar. El ejército cruzado se mantuvo durante un par de días en ese campamento, y durante ese par de días toda la actuación del ejército almohade consistió en intentar provocar a los cruzados para que abandonasen en el campamento, para que salieran a luchar, pero luchar de una forma desorganizada, de una forma desordenada, y eso se evitó en este caso, la disciplina fue impuesta. En cuanto a la batalla, sabían muy bien los contendientes que era una batalla definitiva, un encuentro definitivo para resolver la situación. Y con una bula de cruzada, tú no te puedes ir de rositas o plantar cara, pero no puedes volver. Moralmente es impensable que 3 reyes cristianos decidieran darse la vuelta. Ellos tienen que llegar hasta el final, y esto está en consonancia con las propias cosas que dice Alfonso VIII en la batalla a Jimena de Rama. Aquí muramos los dos. Esto es lo que hay. Tenemos que ir a por ellos. Si nos sale bien, estupendo. Si no, morimos. La noche del 15 de julio de 1212, a unas horas de la contienda, los reyes cristianos disponen sus ejércitos en el campo de batalla. En el campo de batalla nos encontramos el enfrentamiento de 2 tradiciones militares muy bien aquilatadas y diferentes. En el ámbito cristiano se venía desarrollando una caballería pesada que actuaba mediante cargas, en las que el caballero y el caballo formaban un bólido, una unidad,
pero para llevarlo a cabo resultaba necesario que se articulasen las fuerzas disponibles, normalmente en distintos grupos. Una vanguardia, un cuerpo central, una retaguardia con 2 alas. Además, los distintos cuerpos se organizaban en filas de tal forma que la carga se fuera produciendo poco a poco, es decir, una primera oleada, una segunda oleada, una tercera carga, etc. Y de esta forma, lo que se iba produciendo era la ruptura de las filas enemigas. En el mundo islámico y en particular en el mundo almohade, quizás el elemento más básico e importante es la caballería ligera. Una caballería ligera que le permitía hacer varios tipos de movimientos. Por una parte, un tipo de movimiento de ataque y retirada, y de hecho los almohades contaban con arqueros a caballo que fingían atacar y se retiraban intentando siempre provocar un ataque descontrolado, una reacción descontrolada de sus enemigos. Eso es un tipo de táctica, el tornafui, que ya se conocía en el mundo oriental, en el mundo cruzado, y desde luego era un movimiento muy conocido en las fronteras ibéricas. El califa almohade creó un campamento fortificado en el que estaba él rodeado de su guardia personal, la famosa Guardia Negra, la guardia formada por esclavos negros que según algunas tradiciones estaban encadenados. Por delante había un cuerpo de caballería almohade y andalusí, una vanguardia todavía más avanzada, formada por los voluntarios de la Guerra Santa, y a un lado y a otro, izquierda y derecha, había grupos de caballería ligera, sobre todo de arqueros, que fueron los primeros en intervenir. Según lo que se dice hasta ahora, cuando el ejército cristiano se pone en marcha, el ejército cristiano que estaba luchando cuesta arriba, por tanto, con una dificultad añadida. Tenemos que pensar que hay una carga cristiana contra la primera línea del ejército almohade. La primera línea del ejército almohade estaba compuesta por voluntarios de la Guerra Santa. Voluntarios de la Guerra Santa eran gente que estaba muy motivada, pero que no tenía una formación militar. Se provoca una gran carnicería, porque los cristianos no deben dejar prácticamente a ninguno de sus destacados vivos. Por lo tanto, fueron prácticamente arrasados. Lo que tienen detrás son los cuerpos especializados almohades. Y ahí es donde se entabla la batalla en serio. Las actuaciones de los arqueros montados que estaban en los flancos fueron insuficientes. Cuando la vanguardia llega al cuerpo central, es absorbido, y entonces es cuando se produce la segunda gran oleada, es decir, la entrada en combate de los cuerpos centrales del ejército castellano. Pero sí que es verdad que una de las fuerzas más potentes del ejército almohade eran los andalusíes, y los pusieron para contener los primeros choques de la caballería pesada cristiana. Hubo problemas. Había problemas entre los andalusíes y el califa almohade. No lo dicen todas las fuentes, pero parece que había ciertos problemas. Se achaca que pudiera ser porque al-Nasir manda ejecutar al alcalde de Calatrava por haberse rendido, y parece ser que los andalusíes se retiraron, y eso provocó la retirada de los demás. Ellos estaban con los árabes y con los norteafricanos. Pese a la deserción de los andalusíes, el ejército musulmán absorbe la segunda carga cristiana. La batalla se recrudece, los muertos se cuentan por miles, y llega un momento en que incluso están cediendo las líneas cristianas, y eso obliga a Alfonso VIII y a Cimenera Herrera a que los demás intervenir en persona y hacen una carga para romper eso. Evidentemente, ante una situación crítica, pues entra en masa el ejército. Y fue el choque definitivo. En combate, las retaguardias, en los que tiraron muy claro evitar lo que pasó en el arco. Aprendió Alfonso VIII esa lección, entraron como una punta de flecha. Fueron ellos los que envolvieron a los ejércitos musulmanes, destrozaron toda la línea. Los ejércitos musulmanes ligeros tenían otro movimiento que era estelar, que es el envolvimiento por las alas, que le permitía bien atacar por los flancos o bien rodear por completo a una formación enemiga y atacarles desde la retaguardia. Eso sabemos que había ocurrido, por ejemplo, en Zalaca, en Galán. Y eso fue lo que intentaron también los musulmanes en las Navas de Tolosa. Pero no les salió bien. No fue posible llevar a cabo ese movimiento envolvente. Y hay que tener también en cuenta que el ejército almohade, el califa almohade, no estaba buscando la batalla, se la encontró. Todo permite pensar que el terreno en el que se está luchando no favorecía la tradición de la caballería ligera y envolvente almohade, pero sí favorecía el desarrollo de las cargas cruzadas. Lo que a todas vistas parece que es la sucesión de cargas fue la adecuada.
El último movimiento táctico era el asalto del campamento almohade, que estaba relativamente fortificado. No estamos seguros porque las fuentes no son nada claras, porque no hay ninguna fuente suficientemente fiable. ¿Cuál es el primer contingente que sobrepasa a esa guardia personal y que entra en el campamento o que rompe las cadenas por utilizar una imagen que no puede resultar familiar? Desde luego el asalto de Sancho VII de Navarra ha quedado mitificado en la propia historia del Reino de Navarra. Ahí están cargando todo, no solo los reyes, están cargando ellos, las órdenes militares, las milicias concejales castellanas, las milicias concejales, son un elemento clave en toda la batalla. Una de las cosas curiosas de las Navas de Tolosa es como un ejército relativamente pequeño fue capaz de acabar con un ejército que, después de la batalla, cuando ocupan el campamento almohade, ocupan solo una tercera parte de su extensión. Es decir, es 3 veces más pequeño el ejército cristiano que la rueda. A partir de ahí sería la toma del llamado Palenque, donde está la tienda del califa, el asalto a esta posición de mando del ejército almohade y luego el ataque final al campamento y la persecución. Porque aquí sí que está claro que es la persecución con el objetivo de acabar lo máximo posible con todo el contingente almohade. Y esa es la que provoca realmente una gran matanza. Hay un tratadista del siglo XIII que explica con una frase muy gráfica: el que huye en una batalla es uno de los que la muerte, porque cuando huye ya no tiene esa capacidad para defenderse. Y hubo una persecución muy larga que duró durante toda la noche y muy sangrienta del ejército almohade y andalusí, que había sido derrotado, que había sido desmantelado en las Navas. Los cristianos se dedicaron a entrar a degüello, a acabar asesinando a todo aquel combatiente que entraba en el camino. La dirección era muy clara desde el punto de vista estratégico. No solamente contentarse con ocupar las primeras plazas, que es el Castroferral o la zona propia donde se produce el conflicto bélico. El objetivo fue entrar en otras fortificaciones, que se supone estarían muy mermadas después de la derrota, porque sus guarniciones posiblemente hubiesen participado en el combate, entre ellas Baños de la Encina, el Castillón en el que nos encontramos, arreglado seguido entre las ciudades de Andújar, y se conquista Andújar, se conquista Vilches, se combine con una serie de plazas que cerraban un poco el acceso a dos importantes ciudades del Alto Guadalquivir, como son Úbeda y Baeza, que también intentaron conquistarla. Hubo una batalla en pos de conquistar Úbeda. Lo que pasa es que, según la fuente, hubo un problema de salud de los ejércitos cristianos. Habrían bebido agua que no estaría en buen estado y cogieron una disentería que prácticamente les obligó a retirarse. Pero aparte de la degollina que acabara con el enemigo, el objetivo lo tenemos muy claro y era crear una cabeza de puente, que a la postre sería fundamental para conquistar en muy poco tiempo todo lo que es la alta y la baja Axarquía. Si te derrota, Dios no está de tu lado, con lo cual ningún poder, sobre todo un poder como el almohade, que hace una apuesta muy fuerte de que representa la voluntad de Dios en la tierra, pues si sufre una derrota de ese calibre, eso plantea un problema. Lo cual no quiere decir necesariamente que los efectos se hiciesen notar inmediatamente, porque los propios problemas que surgen en el lado cristiano hacen que ellos tampoco puedan aprovechar todo lo que era aprovechable de esa primera derrota. Una vez que se produjo la derrota del califa Anasir, tuvo que volver sobre sus pies. La situación política, que era muy inestable, y no tuvo más remedio que volver a su sede califal, y prácticamente acentuó más la crisis del imperio almohade hasta prácticamente su desintegración. La muerte de Anasir ocurre al año siguiente, y es una muerte que ocurre en circunstancias que no están claras. No se sabe si muere de muerte natural, si muere envenenado o si muere asesinado, pues eso se nota que no hay una insatisfacción interna causada por esa derrota que hace que las aguas se enturben. La victoria de las Navas de Tolosa permitió al Reino de Castilla hacerse con el control de esa ruta jalonada de fortificaciones que enlazaba Toledo con Sierra Morena, y eso era precisamente el área en el que habían estado debatiendo, en el que se había estado guerreando durante siglo y medio. La batalla en sí supone ya el principio del fin, no el fin, el principio del fin. Pero además hay otro elemento más, y es que los cruzados consiguieron controlar algunos de los pasos de Sierra Morena, y eso explica por qué los especialistas suelen decir que la victoria de las Navas
abre la puerta del Valle del Guadalquivir. Se le abren las puertas de algo que todos sus antecesores anhelaban, que era poder entrar y conquistar el territorio enemigo, el territorio infiel, el territorio más rico de lo que era en la península ibérica en esos momentos. Allí estaban las ciudades más florecientes, entre ellas Córdoba y Sevilla. De lo que más me llama la atención es la rapidez que tuvo la difusión de la victoria cristiana. Esta victoria se difundió por todas las cortes. Rápidamente fue conocida en todos los sitios. Y aún hoy sorprende con los medios de aquel entonces, esos medios muy rudimentarios para los que tenemos ahora. Es la rapidez con la que llegó a todas partes la noticia y cómo se convirtió en un referente no solo para la península ibérica, sino también para el mundo cristiano occidental. Frente a lo que se piensa ahora de que casi no había comunicaciones y no había contacto entre los territorios, eso es absolutamente falso. Las noticias corren por todo el continente. Uno de los fenómenos, por lo menos en el plano historiográfico, que más ha llamado la atención es la desproporción que existe entre la importancia objetiva que tiene la batalla en el contexto en el que se produce y la repercusión historiográfica posterior que tiene, que acaba convirtiéndose en un mito. Forma parte de los mitos, de los grandes mitos de la formación del reino de Castilla. Después de Castilla y León y más tarde de la propia historia de España. Luego, posteriormente, ha habido un uso muy ideológico de ella, que ha llegado desgraciadamente incluso hasta nuestros días. Se está hablando hoy de unas connotaciones ideológicas de la batalla que están completamente fuera de lugar. Porque son dos culturas las que se enfrentan. La Granada de Tolosa significa dos mundos enfrentados que vence uno como podía haber vencido el otro, porque podía haber caído la batalla a manos de los almohades, pero con una serie de circunstancias no vencen los almohades. Va a pasar después a la cristiandad y va a ser recordada además como fiesta muy importante, que era la exaltación de la Santa Cruz. Y esa fiesta ha estado hasta el principio del siglo XX. Desde el momento mismo de la batalla va a desaparecer al-Ándalus, va a quedar condenado. Después, una perspectiva militar, eso no es así. De hecho, la batalla que ocurre en 1212 no acaba con el imperio almohade. Habrá que estudiar y ver toda esa evolución, a qué condicionantes de la historia, de las mentalidades ideológicas, etcétera, está sujeta. Pero evidentemente en el momento, en la medida en lo que se puede importar para la historia medieval española y la historia posterior, es que abrió la puerta del Guadalquivir. Los cronistas de la época hicieron correr la noticia de la victoria cristiana desde Escocia hasta el sur de Italia. Pese a ello, durante 8 largos siglos, la cultura material de la batalla de las Navas de Tolosa ha permanecido oculta bajo tierra. Donde estaban las tiendas del rey, el arzobispo de Toledo, de los nobles, habría otro espacio destinado a algo tan básico y esencial como el cambio de herradura que se hacía por la noche. Entonces queremos poder determinar esas áreas funcionales, y eso solo puede hacerse a través de un estudio muy exhaustivo, muy pormenorizado, ubicando, georreferenciando cada uno de los objetos que se encuentran. Nos pueden dar muchas pistas, nos permiten reutilizar la cultura de esa proa, por ejemplo, el armamento que se utilizaba. Las fuentes, como suele ocurrir en estos casos, nos hablan de Alfonso VIII, el de las Navas, o de Muhammad al-Nasir, príncipe de los creyentes. Sin embargo, el testimonio arqueológico desvela que en las Navas combatieron decenas de miles de personas, muchas de las cuales iban armadas con arcos y flechas, y representaban los estamentos más bajos de la sociedad. Los textos históricos apenas los mencionan. Su muerte, no obstante, contribuyó de igual manera a forjar la leyenda de una de las batallas más famosas de nuestra historia.